nombre es Vanessa Ramírez, soy mamá de 4 hermosos hijos, de esposa de Cristóbal hace 16 años ya. Y hoy les quiero contar la historia de Agustín Rafael, cuyo proceso es el resultado de la confianza que tuvimos en Dios, de la intercesión maravillosa que tuvo con nosotros la Virgen María y del resultado de tantas oraciones de tantas personas que nos acompañaron en todo este proceso. El 13 de mayo del 2020 se realizó en Paraguay por primera vez la cirugía de epilepsia, denominado hemisferotomía peninsular, y el pequeño Agustín fue el primer beneficiado. Él fue el primer niño operado aquí en Paraguay de epilepsia. A los 4 días de vida, él empezó con crisis convulsivas. Le llevamos prácticamente muerto, llegamos al hospital ya sin signos de vida, le tuvieron que hacer reanimaciones. Ingresó a terapia, fue su primera vez de ingreso a terapia. Después vinieron muchísimas más. Y estando ahí en la sala de espera de terapia intensiva es que fue la primera vez que pedí oración por él, ¿verdad? Por su vida. Porque la verdad desde muy chiquitita tengo esa convicción de que este mundo es de Dios y Él puede obrar maravillas. Y no hay situación en el mundo que no se pueda cambiar si uno confía en Dios y si uno confía también en la oración de intercesión, que es un poco de dejar de lado nuestros propios problemas para pedir por el otro. Entre idas y vueltas, e inmersa en la desesperación y el dolor, Vanessa decide entregar la vida de su hijo a la Virgen de la Rosa Mística. Fueron 8 meses que recorrimos todos los hospitales del país. Inclusive nos fuimos 2 veces a Buenos Aires buscando la causa de las crisis de él. Y no llegábamos nunca a un diagnóstico. Le hacían montones de estudios, pero nunca me decían, él está convulsionando por tal motivo. Hasta que una vez estaba ya otra vez internado, tenía 8 meses en terapia intensiva, ya hace 15 días con convulsiones. Es que yo me fui al Santísimo y le dije que le encomendaba a mi hijo, ¿verdad? Y le escribí una notita a la Virgen, porque en la parroquia San Sebastián hay una rosa mística. Pasa que la Virgen María es una sola, pero usa diferentes vestidos. Entonces yo sé que decía, por ejemplo, le pedí a la Virgen de Schoenstatt por Agustín, le pedí a la rosa mística, le pedí a la Virgen de Lourdes, le pedí... Es la misma, pero con varios vestidos. Entonces ese día me fui yo y le dije, Virgencita, te doy gracias por la vida de mi hijo, pero te pido que lo sanes. Y a cambio de eso, yo y mi familia vamos a dar testimonio de lo que vos obres en él. Eso fue un 7 de mayo del 2020. Al día siguiente se fue llegando junto a nosotros un doctor que yo siempre le digo y que le voy a agradecer el resto de mi vida, el doctor Oscar Servín, interesado en la historia de él, ¿verdad? Él estaba haciendo su especialización en cirugía de epilepsia en São Paulo, Brasil, y al verle me dijo que él pidió otros estudios más y me dijo que él era candidato a cirugía y que quería llevarle a São Paulo para estudiar mejor el caso. Existe un dicho que dice que al final del túnel siempre encontramos la luz. Y esa frase se manifestó con fuerza en la vida de Vanessa, cuando el médico le confirma que su pequeño hijo era candidato a una cirugía. Esa cirugía cambiaría su calidad de vida. Y esa fue la luz de esperanza para nosotros.
Él llegó a tomar hasta 7 anticonvulsivos, vivía dopado, tomaba aceite de cannabis, hacía una dieta cetogénica cuyos insumos eran carísimos. Y él nos dijo que él se podía curar con esa cirugía. Y la cirugía consistía en desconectarle la mitad del cerebro. Agustín, él tiene solamente la mitad del cerebro derecho funcionando. Y que con eso él iba a, o sea, las crisis por lo menos se iban a controlar y teníamos también la posibilidad de que con el tiempo pudiéramos sacarle las medicaciones. El tema surgió cuando planeamos la cirugía ya y después vino la pandemia. Nosotros teníamos turno para operarle a él en junio. El doctor Servín volvió ya de su especialización en marzo y nos dieron turno allá en San Pablo en junio. En marzo se cerraron las fronteras. Mientras aguardaban concretar la cirugía, las cosas iban empeorando. El panorama era crítico y Vanessa se sentía cansada, pero ella no estaba dispuesta a bajar los brazos. Y él empezó a empeorar. Las crisis llegaban hasta 73 veces al día de convulsiones. Con todo eso yo no perdía la fe. Yo quería llevarle a toda costa a Brasil porque pensaba que ahí él iba a curarse, ¿verdad? Y conseguí todos los permisos, pero era imposible porque tenía que llevarle por auto, o sea, en vehículo y con un balón de oxígeno porque él se quedaba morado de las convulsiones que tenía. Y hasta que una vez me llamó una amiga y me dijo que cómo me sentía y le dije yo, y estoy cansada. Es como que siento que estoy nadando contra una corriente que cada vez me arrastra más. Y no sabía qué hacer. Entonces me dice ella, abandonate a la voluntad de Dios. Decirle, Dios, ¿sabes qué? Te entrego acá a mi hijo. Mi intención es llevarle a Brasil y el doctor Servín le quería operar en IPS. Entonces, decirle, elegí vos el lugar donde él va a estar bien. Y me abandoné, dejé de luchar tanto por llevarle a Brasil y le llamé al doctor y le dije, vamos a hacer lo que se tiene que hacer para salvarle. Y me dijo él, bueno, tráele ahora mismo a IPS, la internamos de urgencia. La cirugía se dio un 13 de mayo, que es el Día de la Virgen de Fátima. Es como que yo siempre veía que ella estaba. Yo me iba a un doctor que me recomendaban y veía una imagen de ella. En el lugar de la fisioterapia, en donde le llevo también, o sea, había una imagen de ella y ella me decía, estoy acá. El primer día que él entró a terapia, a los 4 días de vida, yo le canté una canción de La Rosa Mística. Y ahí viene la enfermera y me dice, señora, acá usted no puede ingresar ningún tipo de aromas, porque ella me decía que ella olía un fuerte olor a rosas estando ahí. Entonces es como una manifestación más que ella me decía, yo estoy acá. La intervención consistía básicamente en desconectar un hemisferio del cerebro del otro. Una cirugía delicada, pero era la esperanza a una vida mejor. Cuando el doctor nos dijo que él era candidato a cirugía, uno piensa que bueno, es abrirle la cabeza y ver. Lo que él tenía era una hemimegaencefalia, que es una malformación de todo el hemisferio izquierdo del cerebro. Lo que el doctor Servín proponía era hacerle una desconexión, así como desconectar un circuito, entonces hacerle toda la desconexión del hemisferio izquierdo. Tenía sus riesgos, sobre todo el riesgo de las infecciones, el riesgo de que él en realidad quedó con una debilidad muscular del lado derecho, ¿verdad? Contrario al izquierdo. Y eso todo teníamos que ir nosotros paliando con fisioterapias. Él, antes de la cirugía, para que se den una idea nomás, porque yo tengo 3 hijos antes de Agustín
y en mi vida escuché hablar de epilepsia. Y la epilepsia es como un monstruo grande que con cada convulsión te va robando a tu hijo. Él perdía la mirada, no dejaba de hablar, tenía ya problemas de deglución. Me propusieron, por ejemplo, hacerle la cirugía de ponerle un botón gástrico para alimentarle por la panza. Todo lo que implicaba es un antes y un después de la cirugía es lo que a nosotros nos cambió prácticamente la vida, ¿verdad? No tuvo que realizarse ningún tipo de cirugía, ya empezó a hablar, o sea, al frenar las crisis y al atajarle al monstruo es como que él volvió a vivir. Es por eso que cada 13 de mayo nosotros celebramos un nuevo nacimiento de Agustín. Luego de la exitosa cirugía, el número 13 cobró un significado especial en sus vidas. Toda la rehabilitación de Agustín fue un milagro. Él estuvo 13 días internado. La cirugía también duró 13 horas. El número 13 es algo marcado por la Virgen, ¿verdad? La Rosa Mística, por ejemplo, el 13 de julio es su día. Y después de su rehabilitación, Laura ya camina, ya habla, ya mueve todas las cosas, las posibles secuelas que podíamos ver en él. Gracias a Dios se van superando todas. La lucha del pequeño Agustín dejó un precedente histórico en el Paraguay. Y gracias a la exitosa operación, muchos otros niños hoy tienen una segunda oportunidad de mejorar su calidad de vida. Así como la cirugía marcó un antes y un después para nosotros como familia y para la vida de Agustín, yo creo que también a nivel país hay un antes y un después de esa cirugía, porque gracias a eso es que se están viendo más tratamientos para la epilepsia para los niños. Gracias a la cirugía que se hizo en IPS con Agustín, se armó todo un equipo de trabajo para poder ofrecer otros tipos de tratamiento para niñitos que no están respondiendo adecuadamente a la medicación.